Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarte en este día y espero te encuentres muy bien. Y aquí, pues bueno, de paso aquí saludándote y recordándote un poco lo que vimos hace unos días en esta nueva serie que tiene por nombre Nuevo Tú. Y si ves el icono o el diseño que se agregó, viene ahí dentro un 360 grados y es algo que queremos, deseamos con todo el corazón de que este año, tanto como tú como yo, nuestras vidas cambien radicalmente. Y bueno, vamos a ver qué es en este tema. Habíamos puesto y estando hablando mucho acerca de Dios, a ponerlo como en primer lugar en este año, que sea el número uno. Y bueno, ¿cuáles los dos versículos que son base para prácticamente nueva serie que se llama Nuevo Tú? Está en Mateo 22, 37 al 39. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por segundo lugar dice: este es el primer mandamiento y el más importante, y hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es que vean qué importante es para Dios que lo amemos a Él en primer lugar, pero también pegadito a eso nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es increíble porque a veces podremos decir eso, pero a veces es difícil poder, seamos un poco honestos, a veces es un poco difícil desear lo mejor, a lo mejor aquel que te acaba de hacer daño, que acaba de hablar mal de tus espaldas. Y creo que a veces es difícil desearle a esa persona lo mismo que deseo yo. Pero bueno, el otro versículo que es clave para esta serie está en Mateo 6:33 y dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y aquí viene algo importante, dice: y Él les dará todo lo que necesiten. Vean cómo termina: Él les dará todo lo que necesitan. ¿Por qué? Lo veo como para subrayar, porque justamente aquello que nosotros creemos que necesitamos termina poniendo en primer lugar eso que nosotros creemos que necesitamos tanto arriba de Dios. Y es justamente eso, que Dios quiere estar en primer lugar, el prójimo, y después todo aquello que necesitemos. ¿Por qué? Porque ya es una promesa dada por Él. Dice en la traducción, Dios habla hoy, dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Dice: pongan toda su atención en el reino de los cielos. Así es que, ¿dónde es donde debemos de poner? Por eso es tan importante de que nosotros pongamos a Dios en primer lugar y ver qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice en Gálatas 6:9, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así es que este inicio de año empecemos con todo. ¿Sale? No nos quedemos con híjole, a lo mejor hubiera hecho esto o él hubiera hecho el otro, sino todo lo contrario. Hoy vamos a ver dos casos, dos historias, que creo que nos van a ayudar a poder ecualizar nuestra vida para ver cómo anda calibrado nuestro corazón. Así es que mi deseo para cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, es de que no solo nos quedemos con la salvación que yo obtuve al reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Y muchas veces veo a muchas personas parados desde ahí, a muchos hijos, de que se quedan con que obtuve mi salvación y fue todo. Vamos a continuar con todas las demás tareas y Dios queda olvidado y solo lo tengo en el calendario una vez por semana, o a veces ni eso. Si no, es todo lo contrario, de justamente este tema está hecho para empezar a poner y a posicionar a Dios en el lugar que le corresponde. Y muchas veces en esa repisa puede estar, como lo dije, el trabajo antes que Dios. Y esa es la verdad. Así es que veamos un poquito acerca de este tema, donde vamos a comenzar a hablar con una historia de un personaje que estuvo muy cercano a un gran líder, a un increíble líder. Creo que es
lo has escuchado bastante, que ha sido Moisés, este libertador de Israel, este personaje quien Dios lo levantó, que tartamudeaba tanto y dijo: ¿cómo es posible? Yo no puedo ni hablar, y ¿cómo es posible que tú me quieres usar a mí? Y a veces quizás tú o yo nos sentamos parados desde esa misma plataforma donde Dios, yo no dirige ese reflector hacia alguien más. Yo no puedo hablar, me siento inseguro, no sé si puedo hacerlo bien. Dios, ayúdame. Y Dios dice: yo voy a estar contigo. Así es que vemos a este increíble personaje que muy apegado a él andaba un joven, Josué, que era alguien que estaba apasionado por Dios, y siempre veíamos cerca a Josué de Moisés. Y a veces creo que hubo una etapa en mi vida en la que yo trabajé como diseñador gráfico en el Instituto de Educación para Adultos. Y pues bueno, la verdad que fue bastante intenso este viaje en ese tema, pero aprendí mucho. A veces me quejaba mucho por la persona, el jefe que yo tenía en esa época, pero la verdad que Dios usó mucho a esta persona para poder bendecirme. Pude aprender cosas que no debería de hacer, pero también esta persona me ayudó a alcanzar cosas que me daban miedo. Así es que siempre Dios va a dejar a alguien arriba de ti, y muchas veces a lo mejor no tiene que ser el mejor ante tus ojos, pero créeme que si esa persona está ahí colocada, créeme de que Dios te puso en ese lugar por alguna razón. A lo mejor con el tiempo lo vas a entender, pero créeme que eso es verdad. Lo que sí es importante es de que en esa posición en la que Dios te puso, no sé en cuál, estoy hablando del trabajo ahorita, no sé en qué posición. Lo que sí espera Dios, que en ese lugar donde tú estés, en la posición en la que tú estés, tú honres y bendigas a Dios con tu trabajo, haciéndolo lo mejor posible. Ese es el trabajo que nos corresponde a ti y a mí. Ahora, y después, ¿qué pasos va a seguir haciendo Dios? No lo sabemos, pero Dios va a hacer algo. Eso tenlo por seguro. Ya que voy con esta historia de Josué, porque de repente Josué, hay un tramo en su vida, en Josué justamente en 24:15 dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Se trata de una decisión que tú vas a tomar y que yo voy a tomar. Es una decisión. Dice: eligen a quién van a servir. Dice: si a los dioses a los que sus antepasados servían a las orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Y aquí viene lo importante, porque dice: por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Esa fue la decisión que él tomó. Y tú dices: wow, eso ya lo había escuchado. Pero déjame hablarte un poquito más de la historia ahora de esa persona con quien estuvo cerca, Josué, que termina siendo Moisés. Hubo un tramo en la historia de este Moisés donde tenía tantas tareas, tenía tantas ocupaciones, que esas son ocupaciones que a lo mejor tú como papá puedas tener, con tanto trabajo, tantos quehaceres, tantas preocupaciones, que de repente pase algo. De repente vemos en la historia en la que Dios se acerca, dice el Señor, salió al encuentro. ¿Para qué creen? ¿Para felicitar a Moisés? Híjole, no es así. Dios mismo sale al encuentro para quitarle la vida a Moisés. ¡Wow! ¿Qué Biblia estás leyendo, Juan? No entiendo. A ver, ¿eso dónde se encuentra? ¿Qué pasó? Porque yo cuando lo leí, yo también tuve que leerlo 2 veces porque era difícil para mí comprender esto. En Éxodo 4, 24, 26 dice: y sucedió que mientras iban camino de Egipto, que dice, el Señor atacó a Moisés en una posada con intención de ¿qué? Subraya ahí, con intención de matarlo. 25, entonces Séfora cogió en un pedernal afilado, en otras versiones dice una piedra afilada, y cortó el prepucio a su hijo. Y tocando el prepucio de los genitales de Moisés, exclamó: eres mi esposo de sangre. El Señor se alejó de Moisés. ¿En qué momento se alejó? Cuando ella lo llamó esposo de sangre por la circuncisión. Ahora entendemos en este caso, en el contexto de lo que se está hablando, es de que en Génesis 17, del 9 al 14, es donde Dios establece un nuevo pacto con Abraham.
Entonces tenemos todas las ocupaciones de Moisés, de que ok, pónganse todos en orden y vamos a ponernos en orden, y hay que circuncidar a todo niño después que haya nacido después de 8 años, empieza la circuncisión, y él con tantas tareas que hacía. Pero ¿qué creen que pasó? O sea, era tanta su responsabilidad y tantos quehaceres que se olvidó de su primer ministerio. Sus hijos no estaban siendo circuncidados. Y esta fue la razón que Dios dice: voy a tomar el asunto y voy a ver qué está haciendo Moisés y por qué no ha hecho lo que yo he pedido que hiciera. Y muchas veces nosotros, por querer tener todo el enfoque, por creer que estamos haciendo algo correcto para nuestros hijos, nosotros estamos haciendo algo correcto de la manera incorrecta, por así decirlo. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo que a Dios lo dejamos por último lugar. Y nuestros hijos todavía aún más lejos, sin poner atención a las necesidades que ellos tienen. Y eso es justamente a lo que Dios quiere llamar la atención de cada uno de nosotros con esta historia. No porque sea Moisés el gran líder, ni siquiera él dejó que pasarle ese error tan grave. Así es que cualquiera de nosotros tenemos que poner atención. Si algo quisiera por parte del Espíritu Santo el día de hoy, es de que nos llame la atención a nosotros y podamos reflexionar qué está pasando con nuestros hijos. Así es que ahora vemos que desafortunadamente en la historia no fueron los hijos de Moisés los que continuaron la obra que Dios pidió. ¿En quiénes sí fueron los hijos de Josué? Por eso ahora puedes entender por qué. O bueno, en mi caso yo le encontré un valor tan grande cuando él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora entiendo por qué. Muchas veces él pudo haber estado rodeado de algunos errores que pudo haber visto de parte del pueblo, de parte de Moisés, y de repente él entendió claramente y dijo: ya entendí claramente cuál es lo más importante, es poner a Dios en primer lugar. Y así se cumplió el deseo de Moisés. En mi caso, mi deseo más profundo es de que mis hijos continúen lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida de mi esposa y en la mía. A veces lo veo como un lago y veo como que yo soy una pequeña gotita que cae en ese gran lago y apenas hace una pequeña oleada. Y a lo mejor mi vida va a ser eso, va a ser una pequeña oleada dentro de ese gran lago. Pero yo espero en el nombre de Jesús que mis hijos lleguen a un punto donde ellos digan: yo quiero continuar con esa oleada, y quieran seguir empujando y haciendo fuerza en lo que yo esté haciendo. Mis fuerzas no va a ser lo mismo cuando me acompañe de la fuerza de ellos o de otras personas que se unan a querer extender el reino de Dios. Así es que ahora vemos en este caso otra historia. Quiero ser un poco más breve aquí. Dices en 1 Samuel 3:10: ¿qué sucede cuando nosotros prácticamente no hacemos nada para corregir el error en el que estamos o en el que está también nuestros hijos? Aquí hay dos errores, nosotros y nuestros hijos. Es lo que vamos a ver en esta historia. 1 Samuel 3:10, 16 dice: y poco después Dios mismo se le acercó y llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Y Dios le dijo: voy a hacer en Israel algo terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. 12. Cumpliré contra la familia de Elí lo que he hecho. Entonces aquí me imagino al pobre niño escuchando las malas noticias, pero qué increíble corazón tiene Dios, y empieza a explicarle a este pequeño. Dice: Elí, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlo. Subráyalo ahí. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Así es que hay un punto en el que Dios nos habla fuertemente que hagamos cosas. Pero si rebasamos esa línea, Dios dice: ok, voy yo a tomar cartas sobre el asunto. O al revés, sería difícil, sería horrible decir que dijera Dios: ok, continúa haciendo lo que tú crees. ¿Y qué es lo más posible? Que vamos a seguir cometiendo errores y vamos a ver la vida de nosotros y la de nuestros hijos destruida. Eso es lo que puede continuar. Por eso es tan importante que Dios entre a tu familia y en la mía, pero en el lugar correcto, que es en primer lugar. Vamos a ver y vamos a darle un giro drástico a esta historia, donde la pregunta es: ¿qué está en tu corazón? En mi corazón te he expuesto un poquito lo que está en mi corazón,
Pero aquí la idea también es de que te hagas esa pregunta: ¿qué está en tu corazón? Vamos a ver un poco lo que estaba en el corazón del rey David. Y dice en Primera de Crónicas 28, dice: el rey David se puso en pie y dijo: escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío, vemos expuesto el corazón de David, yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios. Así que hice todos los preparativos para su construcción, pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Pero aquí viene algo increíble, donde a lo mejor tú dices: Dios mío, yo quisiera que a lo mejor mis hijos continuaran el negocio que tú me has dado, o yo quisiera que ellos pudieran comenzar con algo nuevo, o a lo mejor yo quisiera que ellos te conocieran como yo te conozco a ti, Señor, que ellos también puedan poner a Dios en primer lugar. Pero dice aquí en el 4: sin embargo, a pesar de los errores que a lo mejor pudo haber tenido, el rey David dice: sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió entre mi familia, me puso a ser rey de Israel por siempre, eligió a la tribu de Judá como tribu gobernante. De esa tribu él eligió a mi familia, y de entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de Israel. ¿De dónde Dios te ha escogido? ¿De dónde Dios te ha sacado? A mí, en mi caso, fue como el rey David. Dice la palabra que él fue encontrado detrás de las ovejas. No estaba detrás o al lado de sus hermanos o al lado de su padre. Él estaba atrás de las ovejas. Así me encontraba yo, donde a lo mejor nadie podía creer en lo que yo decía. A lo mejor no me tomaban en cuenta, pero desde ese punto, detrás de las ovejas, Dios me encuentra a mí. Y viene una promesa hacia mí también. Esto me corresponde a mí también, de que Él quiere gobernar para siempre en mi vida, no solo en la mía, sino en la de mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones. Es el deseo de mi corazón. Pero recuerda que es una decisión que tú y yo tomamos. Eso es lo que había en el corazón de David. Él tenía el deseo de poder construir ese templo para Dios, pero le dijo Dios: ok, me encanta ese sueño que tú tienes, pero no lo vas a construir tú, lo va a construir uno de tus hijos. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 6:1. Dice: Salomón comenzó a construir el templo de Dios. Esa promesa dada fue hecha realidad. Y eso es la promesa que tú y yo creemos. Muchas veces, a lo mejor, yo deseo mejores cosas para mis hijos de las que yo tengo. Me imagino que ese es el tuyo también, que tú deseas algo mejor para tus hijos de lo que ya Dios te ha dado a ti. Pues ese es el caso del rey David. Yo me imagino que el corazón de él es: wow, gracias, qué bueno que vas a cumplir ese sueño, y me encanta que no sea yo el que lo haga mi hijo. Y eso es lo que a mí igual me apasiona, de continuar con todo lo que Dios siento en mi corazón que me pide que haga, de que ahora ellos también van a tener esa promesa que es dada para mí, ellos la continúen, porque no habría mejor regalo para mí de ver a mis hijos enamorados de Dios y empujándolos y animándolos a que sea Dios el primer lugar en su vida, porque todo el sustento y sus necesidades van a estar cubiertas. Así es que oro por ti, en este día, para que todas tus necesidades tengas esa certeza absoluta de que todas tus necesidades van a ser cubiertas por Él. Y de que ahora sí puedas decir: Dios, voy a hacer un esfuerzo este año de ponerte en primer lugar en mi vida. Querido Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este lindo tiempo en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón haya una revelación tan clara de que todo va a ser suplido por ti. Pero también de esa misma forma, de que venga una convicción tan grande para ponerte a ti en primer lugar. Te doy gracias por lo que vas a hacer en este año. Dios te bendiga. Me dio tanto gusto poder estar aquí contigo en este tiempo. Nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Chao.